Carachi pregunta hoy con el secretario general del Senacid, Eduardo Ortega Barría. Doctor, ¿qué sigue después de que terminen de llegar las 450.000 dosis de Pfizer? Tenemos un plan, Flor, de recibir las vacunas de otras compañías y de Pfizer. Tenemos un plan trimestral. De hecho, creo que abril va a ser el mes donde vamos a tener menos dosis. Eso no nos debe preocupar. En mayo nosotros esperamos tener un número más grande. Y si lo resumimos, en el segundo trimestre vamos a tener más dosis que en el primer trimestre y en el tercer trimestre más que en el segundo. De hecho, el mejor trimestre para nosotros va a ser el tercer trimestre. Pfizer va a seguir enviando cada semana dosis de vacunas. Esperamos que COVAX nos envíe las 194.000 dosis de AstraZeneca que nos van a llegar, comprometidas previamente, y AstraZeneca nos va a comenzar a enviar directamente también a partir del mes de mayo. Así que tenemos ese plan. Va a haber más dosis que todo ese primer trimestre. Aquí vamos a depender, Flor, en gran medida de que lo comprometido por el productor nos llegue de la manera que está planificada. Pero hay un plan semanal, trimestral, y no se va a comprometer. Creo que vamos a tener más dosis después del mes de abril. Dinamarca, Islandia, Noruega han suspendido la vacunación con AstraZeneca. Usted me habla de que aquí seguimos con el plan de recibirlas. Es correcto, y creo que lo que hizo Dinamarca y lo que hizo Austria es correcto. Cuando uno tiene información de que existen eventos inesperados que coinciden con la administración de la vacuna, lo más prudente es suspenderlo hasta que termine la conclusión. ¿Qué sucedió ahí, Flor, ¿no? En el caso de Austria hubo 4 casos. Un caso es de una persona que falleció, que desarrolló un tromboembolismo. Esto no es más que una alteración de la coagulación sanguínea. Se forman coágulos y estos coágulos pueden obstruir la circulación o pueden viajar a través de la circulación y causar síntomas que, pues, si llegan al pulmón, pudieran ser de gravedad. Eso es un evento que coincide con la administración. Sin embargo, no hay una relación causa y efecto demostrada. En el caso de Austria, ellos lo que hicieron fue retirar un lote. Cuando las vacunas se producen, Flor, se van produciendo en diferentes lotes. Este lote es de 1 millón de dosis de vacunas que fueron distribuidas en 17 países de Europa. Y lo que hizo Austria, lo que hizo Italia y lo que hicieron otros países que recibieron ese lote fue retirar ese lote. Dinamarca hizo algo diferente. Dinamarca lo que hizo fue suspender la vacunación durante 14 días para poder realizar los estudios de investigación necesarios y descartar que hay una relación. ¿Qué te puedo decir? Te puedo decir que en Inglaterra, por ejemplo, hay más de 20 millones de dosis de esta vacuna administrada y no hay un reporte de tromboembolismo en las personas vacunadas. También te puedo decir que se han reportado 30 eventos de tromboembolismo en 5 millones de personas vacunadas, y cuando uno hace esa relación encuentra que hay menos tromboembolismo en personas vacunadas que lo que se reporta en la población general. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, en población no vacunada, la frecuencia de tromboembolismo, dependiendo de la edad, puede ser hasta de 1 en 1000 personas por año. Pero seguimos con el plan entonces de traer AstraZeneca a Panamá. El plan sigue. De hecho, México, por ejemplo, decidió seguir vacunando. Alemania y Francia decidieron seguir vacunando con la vacuna de AstraZeneca. Y la EMA dice hoy no hay relación causal. Mientras la investigación continúa, se puede continuar la vacunación. Doctora, ¿cuántos vacunados les ha dado COVID después de la primera y después de la segunda dosis? A ver, habíamos estado siguiendo esa información, Flor, y de hecho lo que habíamos observado era que el número más importante ocurría en la primera semana después de la vacunación. Yo seguí esa información durante las primeras 2 semanas, sobre todo del primer grupo de vacunados que teníamos, y en aquella época teníamos aproximadamente 74 eventos en las personas vacunadas. La gran mayoría de ellos, Flor, habían ocurrido en la primera semana después de la vacunación. ¿Esto qué significa? Esto significa que estas personas probablemente estaban incubando el virus o se pusieron en contacto con el virus muy poco tiempo después de vacunarse. Y lo que era importante, Flor, no teníamos ningún caso después del día 24 de la vacunación, indicando que la primera dosis de la vacuna estaba protegiendo. Tenemos que revisar esa información ahora más recientemente porque hay una base de datos de la AIG donde están todas las personas vacunadas
y si esa persona se hace un PCR porque tiene síntomas, nosotros inmediatamente sabemos que esa persona pudiera estar infectada o pudiera no estar infectada. Quiero ahondar un poquito en esto, pero antes quiero preguntarle qué efectos secundarios o reacciones han visto en Panamá. Interesante porque tuvimos más efectos secundarios reportados cuando entramos en la fase 1, etapa 1A, que es cuando estábamos vacunando personal de salud, probablemente porque este es un personal que está más sensibilizado con el tema de síntomas, y en ese momento habíamos tenido un reporte de aproximadamente 170 eventos secundarios. La mayoría de ellos, Flor, era lo reportado: dolor de cabeza, malestar general, fatiga. Tuvimos algunos casos de alergia. De hecho, tuvimos 2 casos de alergia moderada que tuvieron que ser tratados médicamente en el lugar donde las personas fueron vacunadas. Después tuvimos una serie de eventos con el segundo embarque de vacunas que fueron disminuyendo progresivamente, y con el tercer embarque de vacunas casi no tuvimos ningún reporte de Flor, y creo que eso de alguna manera transmite lo que ocurre con la población general. Flor, no somos muy buenos reportando en Panamá, a pesar de que tenemos una línea directa donde las personas y los médicos deberían reportar estos eventos, y es una cosa que tenemos que reforzar. Después de 15 días de la primera dosis, ¿qué tan protegido queda el que se vacuna? Y luego quiero preguntarle de la segunda vacuna. O sea, ¿cuál es el porcentaje de protección después de los 15 primeros días y después de los segundos 15 días? Ese es un tema que se ha discutido mucho. La información de los estudios de investigación hablaban de una eficacia de entre el 50 y el 70%. Sin embargo, ellos estaban evaluando todo ese periodo de tiempo entre la primera y la segunda dosis. Sabemos, Flor, que el sistema inmune tiene que comenzar a funcionar y que demora entre 12 y 14 días para tener una respuesta inmune que tenga suficientes anticuerpos. Y cuando tú evalúas ese periodo después de la segunda semana de vacunación, la eficacia de la vacuna está por arriba del 90%. Después se publicaron artículos científicos que evaluaron los datos que Pfizer le presentó a la FDA, que no están publicados, y ese grupo científico en la revista New England Journal of Medicine estimó que la eficacia de la primera dosis de la vacuna era cercana al 92% con la primera dosis de la vacuna. Con la segunda dosis de la vacuna, una semana después, Flor, es 95%. Entonces, en realidad, la diferencia en eficacia entre la primera y la segunda dosis de la vacuna es nada más 3%. Y una cosa importante, no es que esa eficacia vacunal de la primera dosis va a terminar inmediatamente a los 21 días o a los 24 días o a los 28 días. Los anticuerpos continúan, la inmunidad celular continúa, y las personas que reciben una primera dosis de la vacuna están protegidas. Lo que no podemos hacer, Flor, es distanciar mucho tiempo esa segunda dosis de ese intervalo de tiempo, y hoy sabemos que ese intervalo adecuado es entre 3 y 6 semanas. En Panamá, la recomendación es vacunar a los 28 días la segunda dosis de la vacuna, y nosotros consideramos que esos 28 días no afecta la eficacia que esa primera dosis tendría, y eso le da al programa ampliado de inmunización la flexibilidad que ese programa ampliado de inmunización necesita para poder poner primeras dosis, que es lo importante, incrementar el número de primeras dosis para evitar que esas personas se infecten y estén protegidas con esa primera dosis. Doctor, vamos a un cambio y ya volvemos y seguimos ahondando un poco en este tema. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Eduardo Ortega Barría. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el secretario general del Senacit, Eduardo Ortega Barría. Doctor, ¿sirven las pruebas serológicas de laboratorio para conocer la existencia de anticuerpos después de la vacuna o no? No sirven, Flor, ¿no? En realidad estas pruebas fueron diseñadas para hacer estudios epidemiológicos y saber qué porcentaje de la población ha estado expuesta al virus. No te sirven para el diagnóstico individual. La persona puede tener una idea. Estas pruebas lo que miden son anticuerpos totales. Te puede decir si tienes IgG, si tienes IgM o si tienes IgA. Estas son inmunoglobulinas que nosotros producimos cuando nos enfrentamos a un microorganismo. Sin embargo, es importante que los anticuerpos que realmente te sirven para saber si estás protegido son los anticuerpos neutralizantes. Y estas pruebas de laboratorio solo se realizan en laboratorios de investigación. Probablemente el Gorgas en Panamá sería la única institución que lo puede hacer, y no lo puede hacer para el público en general. Lo hace por razones de investigación científica. Entonces no sirven, no te las hagas. Hay muchas pruebas que lo que detectan son anticuerpos contra la nucleoproteína, que es una de las 4 proteínas que hacen la estructura del virus,
y la gran mayoría no detectan anticuerpos neutralizantes contra la proteína S. No sirven, no pierda el dinero, no pierda el tiempo, no se estrese por tener una prueba que no tiene anticuerpos después de vacunado. Doctor, ¿cuántos panameños tienen ya puestas las 2 dosis? Bueno, teníamos 233,000 personas vacunadas. Eso, Flor, es aproximadamente un 5% de la población del país. Y cuando uno sustrae el primer grupo de panameños vacunados, los 12,441 que se vacunaron en el mes de enero, y a mí me gusta hacerlo a partir del 17 de febrero, porque es cuando realmente comenzamos a recibir dosis de una manera sistemática y un número grande de vacunas. Estamos hablando de 10,000 panameños vacunados por día. Si vacunamos 7 días a la semana, estamos hablando de 70,000 panameños vacunados por semana. Eso nos pone en el tercer lugar de la región latinoamericana de países con el mejor programa en cuanto a dosis aplicada por 100 habitantes. Difícil alcanzar a Brasil, porque Brasil es un país que está produciendo vacunas hoy en día en Butantán, en Sao Paulo, y en Fiocruz, en Río de Janeiro. Ellos están produciendo la vacuna Sinovac y están produciendo la vacuna AstraZeneca, pero estamos muy cerca de Brasil. No es una competencia entre países, pero creo que publicarlo estimula a la población panameña, estimula a nuestro personal médico, estimula a nuestro programa de inmunización, de que tenemos un buen ritmo y que lo estamos haciendo bien, Flor. Doctor, aclárenos, por favor, ¿la vacuna previene el contagio o solamente reduce las consecuencias? Hoy tenemos evidencia de que hace las dos cosas. Primero, sabíamos que evitaba la enfermedad sintomática, después supimos que evitaba la enfermedad grave, reducía la mortalidad. Hoy hay evidencia en Israel y hay evidencia en Inglaterra que en el programa de inmunización, tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna de Pfizer eliminan la infección asintomática de esas personas que no tienen síntomas, disminuye la infección sintomática y reduce la transmisión. Entonces creo que vamos a lograr la inmunidad de rebaño, porque para lograrla es necesario que la vacuna evite la transmisión del virus. Hoy tenemos evidencia que hace las dos cosas, Flor. Pero, o sea que uno ya no contagia ni puede ser contagiado. No contagias ni eres contagiado. Y eso es importante porque entonces uno puede ya comenzar en un momento determinado, cuando tengas un número de población vacunada como Israel y como Estados Unidos en Norteamérica, tener condiciones en las cuales puedes tener cierto tipo de reuniones sin tener el riesgo de infectar a otras personas. Pero si eso es así, que ni contagias ni puedes ser contagiado, ¿por qué entonces hay que seguir usando la mascarilla? Primero que nada, Flor, las primeras 2 semanas, la primera semana, diría 2 semanas, de hecho 14 días después de vacunado, la vacuna todavía no te protege. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que el hábito de hacerlo y mantener a la población realizando las mismas medidas, vacunado o no vacunado, mantiene esa cultura, mantiene ese ejercicio de que hasta que no tengamos un 70% de la población vacunada, debemos de mantener esas condiciones estrictas de distanciamiento, evitar aglomeraciones y utilizar el cubrebocas. Si nosotros comenzamos a dejar de utilizar el cubreboca y comenzamos con el 5%, 10% y 20%, nos vamos a relajar, y entonces el resto de la población se va a relajar junto con los que ya están vacunados, y eso va a favorecer la transmisión comunitaria y podemos regresar a una tercera ola que no hemos tenido todavía en el país. Yo diría que hasta que no tengamos un número importante de vacunados, debemos de seguir con el cubreboca, a pesar de que las personas vacunadas con 2 dosis, una semana después, ya no transmitan ese virus. Si las cosas siguen como van, ¿usted ve posible una tercera ola o no? Hay un enorme debate de esto en redes y quisiera saber su opinión. Yo creo que es posible una tercera ola, pero ¿qué te puedo decir? Hay un conjunto de factores que creo que nos están ayudando el día de hoy a la baja transmisión comunitaria y a tener un RT por debajo de 1. Yo creo que en gran parte hemos aprendido a manejar esas medidas de distanciamiento que nos están ayudando. En segunda, creo que tenemos un número importante de personas infectadas, pero también, Flor, es importante. El 80% de la infección viene de un 20% o de un 10% de las personas. No es que todas las personas transmitan con la misma eficiencia. Y si de alguna manera tú impactas a ese 10 o 20% que son responsables del 80% de la transmisión, tú puedes estar viendo lo que está ocurriendo el día de hoy en Panamá.
que hay una disminución de la transmisión comunitaria. Otra cosa es que estamos vacunando y otra cosa, Flor, este virus muta, este virus cambia. Todos los cambios que este virus sufre no siempre son ventajosos para el virus. Hay algunos que sí favorecen la transmisión, favorecen la enfermedad grave, pero no todos funcionan a favor del virus. Yo creo que lo que estamos viendo es una combinación de factores. Es posible una tercera ola, yo no la descartaría, pero mientras más se demore y más vacunemos, es más probable que tengamos un menor impacto de esa tercera ola, Flor. Vamos a otro cambio, doctor, ya volvemos y no se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta hoy con el secretario general de Senacid, Eduardo Ortega Barría. Doctor, ¿deben regresar los estudiantes a las escuelas antes de vacunar a los profesores o usted diría que deben esperar? Yo creo que hay información muy sólida, Flor, de que es posible abrir las escuelas de una manera programada. Cuando uno evalúa lo que sucedió en Estados Unidos, en Norteamérica, que creo que es un laboratorio interesante, y ellos tienen aproximadamente 16,000 distritos, y en estos 16,000 distritos, 24% de ellos estuvieron a distancia, 50% tuvieron una mezcla de educación a distancia y de educación semipresencial, y un 17% aproximadamente estuvieron abiertos totalmente. Cuando uno evalúa información, por ejemplo, de Mississippi, cuando uno evalúa información de Carolina del Norte, uno encuentra de que no hubo un incremento de la transmisión en estas escuelas cuando uno las compara con lo que ocurre en la comunidad. ¿Yo qué te diría? Hay varios factores que son importantes, Flor. Primero que nada, hay que tomar en consideración lo que está ocurriendo en la comunidad. Si tú tienes una disminución de la transmisión comunitaria, tú puedes comenzar a considerar que la educación sea semipresencial o presencial. Lo segundo, tienes que manejar el número de personas que asisten a las escuelas. Nosotros en nuestras escuelas públicas tenemos un número de estudiantes muy grande y nosotros tenemos que aceptar que es necesario que nosotros disminuyamos la presencia del número de estudiantes y que tengan ese distanciamiento adecuado. El tercer componente importante, Flor, es que haya una ventilación adecuada. Nosotros no podemos tener a estos chicos encerrados ni siquiera con aire acondicionado, porque el aire acondicionado lo que permite es una recirculación de ese aire y eso puede permitir la transmisión en las escuelas. Hay un cuarto componente, Flor, que es que nosotros tenemos que tener un sistema de vigilancia dentro de las escuelas en las cuales los padres, los maestros y los chicos puedan de una vez comunicar si este chico desarrolla síntomas y se pueda inmediatamente comunicar que hay una persona que ha estado asistiendo a la escuela que tiene síntomas para poder manejarlo y poder hacer las pruebas de diagnóstico. Pero otra cosa importante es que probablemente va a ser necesario que nosotros no mezclemos a los jóvenes que van a asistir, por ejemplo, semipresencialmente. Nosotros vamos a tener que tener grupos que vengan un día a la escuela y otro grupo que venga otro día y no mezclarlos, porque de esa manera tú vas a poder detectar si hay un caso en cuál de esos grupos semipresenciales o presenciales se presentó ese caso. Así que no es necesario, yo creo, que nosotros vacunemos a los maestros para abrirlas a las escuelas. Yo sé que hay un problema de agua en alguna de nuestras escuelas, vamos a tener que manejarlo. El gel alcoholado nos puede ayudar de alguna manera. Tener fuentes de agua que tenemos que estar cambiando si no tenemos el agua de manera continua para que estos chicos tengan un lavado de manos adecuado. Doctor, ¿qué hacen con las vacunas que no aplican en el día? En otros países llaman a la gente a decir, mira, me sobraron 4, los 4 primeros que vengan los vacunamos. En San Miguelito vimos que fue gente de otros circuitos, unos lograron vacunarse, otros no. ¿Qué podemos hacer para que esto no sea discrecional? Las más importantes son las que tú resuspendes, que tienes 6 horas para aplicarlas. Nosotros no hemos perdido vacunas, afortunadamente, Flor, y lo que necesitas tener, y se tiene el día de hoy, es una lista de espera. Creo que las primeras en San Miguelito, que fue el primer circuito, nos puso bajo ese proceso de aprendizaje. Hoy en día lo que se está haciendo es tener personas mayores de 60 años de edad o personas con enfermedades crónicas para vacunarlas, pero te puedo decir que no se ha perdido ninguna dosis porque hay un mecanismo para aplicarlas. Es una lista de espera, igual que cuando tú estás queriendo abordar un avión y quieres viajar, anticiparte en ese viaje. Doctor, han recomendado una sola dosis para las personas que ya les dio COVID. ¿Es porque no la necesitan o porque tendría consecuencias aplicarse 2? Las dos cosas, Flor. Una, no la necesitan. Una persona que tuvo COVID y se pone una primera dosis de vacuna
puede tener hasta 300 veces más anticuerpos neutralizantes que una persona que recibe las 2 dosis que nunca tuvo COVID. Y también sabemos el día de hoy que esa persona que tuvo COVID cuando se vacuna tiene más efectos secundarios que las personas que nunca tuvieron COVID previamente. Hay un solo artículo que creo que tenemos que darle seguimiento que parece indicar que de hecho hay una menor respuesta de células que producen anticuerpos si tú le das la segunda dosis. Una dosis es suficiente y se produce 300 veces más anticuerpos en esa persona que tuvo COVID antes. Y produce menos efectos secundarios, como explico. Y en el caso de las personas que se pusieron la vacuna experimental en Panamá, por ejemplo, y ahora les toca cita para vacunarse con Pfizer, ¿deben aplicársela? En teoría no, entiendo que no, pero mi pregunta es si es porque no es necesaria o porque tendría consecuencias. Es una vacuna equivalente a la de Pfizer y Moderna de RNA mensajero. Si esa persona recibió la vacuna en el grupo experimental y tiene anticuerpos neutralizantes a títulos adecuados para esa vacuna, no necesitaría ponerse una vacuna del programa de inmunización. Si la persona tiene dudas y quiere aplicársela, no habría ninguna contraindicación, Flor. Pudiera tener un poco más de síntomas secundarios, pero no habría ninguna contraindicación. Doctor, ¿cuántos panameños deben vacunarse para la inmunidad de rebaño? Y si esa inmunidad se logra apenas se llega a esa cifra mágica, ¿o habría que esperar un tiempo después de eso? Aproximadamente 3 millones de panameños sería el 70% de la población. Sin embargo, en la medida que se comience a vacunar, vas a comenzar a ver un efecto de disminución porque estamos vacunando 60, 70 y 80 años y vamos a vacunar personas con enfermedades crónicas y eso va a hacer que haya menos enfermedad severa, menos visitas a la terapia intensiva, menos intubados y menos muertes. Yo diría que en la medida que tú comiences a incrementar 20, 25, 30% de la población vacunada, tú vas a comenzar a ver un efecto. Sin embargo, el efecto máximo va a ser 70%. A la velocidad que vamos, 70,000 personas por semana, estamos hablando de 43 semanas, sí podemos mantener ese ritmo y si nos entregan las dosis de la vacuna que están comprometidas. Personas, doctor, con impedimentos no registrados en el SENADIS, por ejemplo, la falta de un brazo, la falta de una pierna, enfermedades mentales, obesidad. Estas personas ¿tienen alguna fila especial? ¿Pueden ser vacunadas en el carro? ¿Tienen un horario especial? De hecho, lo hicimos en el Parque Omar, lo vamos a hacer en otros autorrápidos, se va a estar anunciando. Se ha vacunado más de los que estaban registrados en el SENADIS. Sabemos que hay personas que nunca se registraron, que nunca han utilizado el sistema público. Sí. Esas personas pueden llamar por teléfono al 177, pueden ir al centro de salud más cercano, pueden elevar su interés a la región de salud en la cual corresponden. Esa información se consolida y reciben una información de en cuál de los circuitos se van a vacunar, Flor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el secretario general del SENACID, Eduardo Ortega Barría. Muchísimas gracias, doctor.